Como iglesia seguimos estudiando este tema tan hermoso, cómo llevar una fe en acción. Si bien usted y yo hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, incluso algunos hemos llegado hasta la pila bautismal. Pero la obra del Señor no solamente es llegar, sino que ahora es actuar. Por eso el día de hoy vamos a estarnos centrando en esta hermosa familia, Abigail y Nabal. Dos personas con contextos diferentes, pero si bien se habían unido en matrimonio. Pero no por esto quiere decir que la complicación de uno opacó la bendición del otro. La historia se centra ahí en el capítulo 25 del primer libro de Samuel y dicen los primeros versículos del 1 al 3 lo siguiente. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aquí vemos cómo nuestra fe está directamente relacionada con nuestras acciones. No podemos decir, amo a Dios, creo en el Señor, pero nuestras acciones dejen mucho que desear en este tema. ¿Cuáles eran las acciones incorrectas de Nabal? Era descendiente de Caleb, su nombre significa insensato, tonto. Su carácter era duro y además con malas obras. Era de buen intelecto, si bien era rico, nos dan el número de su riqueza, de sus rebaños, pero no por esto era garantía de que él fuera un buen hombre. Por el contrario, Abigail tenía acciones correctas. Su nombre significa el gozo del Padre. Su carácter era de buen entendimiento. Además, era bella por fuera, pero más hermosa por dentro. ¡Qué hermosa combinación! Entonces, nuestras acciones de fe nos llevan a desarrollar una conducta. Las acciones traen como resultado conductas. Mire lo que nos continúa diciendo la Biblia de los versículos 4 al 8. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Ven cómo David va en un concepto de paz. Incluso dice a tu hijo David. Esto le llevaba en un entorno de humildad, incluso humillarse ante un rey. Estaba reconociendo David el reinado de Nabal, incluso a sus pastores, y estaba respetando sus riquezas. Cuando en ese tiempo se esquilaban a las ovejas, se hacía un gran banquete, se hacían fiesta por este acto que se hacía en los rebaños. Entonces David realiza una avanzada y pide por gratitud, y lo más bonito que era sin medida, era opcional, era voluntaria lo que le pedía David a Nabal. Pero vemos aquí que David no tenía envidia, reconoce que Nabal era bendecido por Dios y por el contrario se une a él y le dice, yo te he cuidado, yo he visto por tus rebaños y además he cuidado de tus pastores. Cuando nos llegamos a ese punto, la pregunta es, ¿por qué no ser agradecidos? Si Dios nos ha bendecido y hemos bendecido a otros, ¿por qué delimitar nuestra bendición? Tenemos que pensarlo así. Nuestras conductas definen nuestro carácter y aquí nadie se puede escapar de esto. Miren lo que dicen los versículos 9 al 12. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David?
¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Vean cómo David va en un concepto de paz y Nabal lo responde con una actitud a la defensiva, incluso ataca a la persona. La petición quedó por un lado, ya no le importó nada a Nabal. Era insensato, el perfil de un obstinado. ¿Qué le costaba a Nabal de todo lo que tenía para bendecir a 40 hombres? ¿Qué le costaba a Nabal pagar bien? Por parte de Abigail se convirtió en el instrumento de Dios. En un momento de quebrantamiento, en un momento que incluso se podían hacer alianzas entre David y Nabal, fue todo lo contrario, por contestar mal, por no pensar las cosas, por dejar a un lado la gratitud y poner en un punto la soberbia. Qué tonto fue Nabal. Qué tonto fue Nabal, su nombre lo dice. Nos dice la escritura aquí de los versículos 13 al 17 lo siguiente. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Se imaginan? Su gente más cercana, su gente de su pueblo sabía cómo era Nabal. Se lo había ganado a pulso, sin duda, pero cómo Dios usa a este hombre para que llegara este tema a oídas de Abigail. ¿Por qué en un tema tan grave, por qué un tema tan gravoso, van con Abigail? De acuerdo al contexto de la historia, seguramente Abigail había dado frutos de ser una persona con buen entendimiento. Por eso estos hombres no dudan en comentarle todo a Abigail. Hasta este punto Abigail estaba fuera de lo que estaba sucediendo entre David y Nabal. Pero nuestro carácter se refleja en muchas acciones. Hemos hablado en primer lugar que nuestra fe se ve reflejada en nuestras acciones en nuestras conductas definen nuestro carácter. Ya vemos que Nabal aquí era un hombre tonto. David entonces ante esto va ya en un tono ya no de paz, sino hacer justicia, porque era esto necesario. Pero veamos esta historia, porque entra escena Abigail y vamos a ver diferentes acciones y nos permite conocer el carácter de Abigail. Mire la primera. Vemos aquí cómo hay un amor entre Abigail y su pueblo. Nos dice el versículo 18 y 19. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Entonces aquí vemos cómo el amor de Abigail por cuidar a su familia, por cuidar a su pueblo, la lleva a tomar esta acción para poder apaciguar este coraje de David. Nadie se lo pidió.
ella inmediatamente hace una ofrenda para un poquito disminuir el coraje de David y, si de ser posible, poder evitar una guerra. David no se andaba con cuentos. David iba directo. Él mataba y exterminaba todo a su paso. Y esta fama había llegado a este pueblo. Esta fama la conocía a Abigail. Entonces vemos aquí cómo esta mujer prudente inmediatamente actúa por amor. Pero otra característica del carácter de Abigail era pacificar. Ella era una mujer pacificadora. La pregunta hubiera sido, ¿por qué no fue con su esposo? Lo prepara, lo anticipa, le dice que se prepare porque viene su enemigo y entonces se declara una guerra. No, ella busca ser una pacificadora. Qué hermoso es tener en los hogares mujeres pacificadoras. No mujeres que amarren navajas, no mujeres que digan dile, hazle o paga mal por mal. No, aquí vemos cómo Abigail busca conciliar este problema. Mire lo que dice el versículo 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. ¡Qué mujer valiente! ¡Qué mujer prudente! ¡Qué mujer bella! Ella iba decidida con lo que Dios había puesto en su corazón. Ser una pacificadora. A veces tenemos los problemas y nos callamos. A veces vienen los problemas y les hacemos un lado, los evadimos. O a veces están los problemas y somos cómplices de los problemas. Tarde que temprano todo va a salir a la luz, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué tardar? Si la situación ya está clara, si el problema era evidente, incluso ya venían los enemigos, ¿por qué esperar? No era momento para pensar las cosas, sino era un momento para dar frente a las cosas. Pregúntate antes de continuar, tú hermana, ve a Abigail. ¿Cuánto tiempo llevas con el mismo problema? ¿Cuánto tiempo llevas con las mismas justificaciones? ¿Cuánto tiempo llevas dándole vueltas al asunto? ¿Por qué no dar frente? ¿Por qué no llevar una ofrenda? ¿Por qué no decir, Señor, necesito de tu ayuda? Veamos aquí esta hermosa enseñanza de Abigail, una mujer dando frente al mejor ejército de ese tiempo y al mejor guerrero de esa región, David. ¿A qué le temes? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no dar frente si tenemos al mismo Dios que tuvo Abigail? Piensa en esto, hermana. Piensa en esto. Inciso C, en la valentía. Ella era una mujer valiente. Miren lo que dicen los versículos 21 al 23. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ella no iba en un son de guerra, ella iba en un son de paz. Su valentía iba combinada con ser pacificadora. Dios quiere a hombres y mujeres valientes, pero buscando como objetivo final pacificar las cosas, no complicar las cosas. Por el contrario, recordar que esta enseñanza es vigente hasta el día de hoy. Otro del carácter que vemos aquí de Abigail es que era mediadora de gracia. Mire lo que dice el versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Abigail no tenía nada que ver, pero inmediatamente se culpa, dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Aquí vemos una tipología de nuestro Señor Jesucristo.
Sobre mí sea la culpa, dijo el Señor en la cruz del Calvario. Sobre mí sea la insensatez de estos pecadores. Sobre mí sean estos pecados de este pueblo. Abigail en ese momento estaba tomando la causa de todo su pueblo, incluso la insensatez de su esposo. Al escuchar David a una mujer postrada, a una mujer humillada y además con ofrendas y echándose la culpa, qué interesante reacción de David. ¿Qué ha de haber pensado David? La historia nos continúa diciendo, pero tenemos que ver esto, cómo ella dice, permite que tu sierva hable a tus oídos. Hable. Las cosas se arreglan hablando, no callando. Las cosas se confrontan pacificando, no escondiendo, hablando. Después de esto, otro carácter de Abigail era que ella hablaba con verdad. Nunca hablaba con mentira. Dice el versículo 25, no haga caso ahorita mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. A veces tenemos Nabal en nuestra casa. A veces tenemos hijos con conductas de Nabal y los tapamos y los justificamos. Ay, no le voy a decir a tu papá, no le digas a tu mamá, que no se enteren tus hermanos, que no. Vemos aquí cómo Abigail dijo, sí, es verdad, yo vivo con un insensato. Yo no vine aquí a justificarlo. Yo no vine aquí a representarlo. Yo vine aquí a hacer las paces. Y esta paz se respalda con la verdad. Como dice Abigail, porque conforme a su nombre, así es él. Hermanos, tenemos que reconocer nuestras debilidades. Si tú en casa tienes a una persona así, complicada, difícil, necia, soberbia, tenemos que decirlo y tenemos que orarlo a Dios para que Él nos ayude a poder saber cómo conducir, cómo tratar a esas personas. No solamente justificarlas de ninguna manera. Dice este hermoso versículo, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. La respuesta hubiera sido diferente sin duda, pero por propósito de Dios, esto fue así para enseñanza nuestra. ¿Cuántas veces hemos hablado con mentiras? ¿Tú le creerías a una persona mentirosa? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dices mentiras? ¿Por qué permitimos la mentira? La mentira no ayuda en nada. A lo mejor puede ser una buena salida, una buena estrategia, pero tarde que temprano todo va a salir a la luz. Y qué vergüenza y qué doloroso es voltearte a ver y decir, tú lo sabías y no me lo dijiste. Tú lo sabías y me lo ocultaste. Esto es muy triste y a veces pasa en nuestras vidas. No seamos cómplices, hermanos. Tenemos que decir verdad y vivir por ella. Otra de las características de Abigail es que ella podía involucrar a Dios en todos sus caminos. Mire lo que dice el versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Vean cómo Abigail, muy inteligente, dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma. El único que podía detener en ese momento a David era nuestro Dios. Entonces, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre por fe. Por fe dice esto Abigail, y vengarte por tu propia mano. ¿Cómo Abigail mete a Dios? ¿Cómo Abigail involucra a Dios en un tema ya decidido?
En un tema solamente faltaba que se cumplieran los hechos y este pueblo iba a quedar derrotado. Pero Abigail involucra a Dios. Nosotros tenemos que involucrar a Dios en todos nuestros caminos. Juan 15 dice que apartados de Él nada podemos hacer. Y esto implica también nuestros problemas. Esto implica también nuestras necesidades. Pero vemos otra característica de Abigail en la gratitud por todos los que nos hacen bien. Mira el versículo 27. Ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Ella llevaba gratitud a David. Lo que pedía David era gratitud, pues ella responde con gratitud y lleva un presente. ¿Ustedes quieren bendición? Aquí está la bendición. No de Nabal, sino de Abigail. Entonces podemos ver que Abigail tiene sabiduría. Y esa sabiduría se encuentra en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántas mujeres sabias están escuchando hoy? Levanta tu mano. ¿Tú eres sabia? Di, gloria a Dios, yo soy sabia. Me dirijo con la palabra de Dios. O decir, ay, creo que todavía digo mentiras. Creo que todavía soy cómplice. Creo que todavía me remango las manos y lucho por mis propias fuerzas. Tenemos que entender esto. Abigail era una mujer sabia, versículos 28 al 34. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¡Qué palabras! ¡Qué valentía! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué declaración, hermanos! Podríamos decirlo así: ¿cómo te vas a ensuciar las manos, príncipe rey del futuro pueblo de Israel? Tus manos van a estar limpias, no asesines. Tus manos, tu ministerio, tu reinado no va a tener esta mancha. Qué hermosa es Abigail y qué sabia es ella. Ella estaba viendo todo el cuadro completo, incluso hasta se adelanta después del evento. Si tú no los matas, tu reinado va a ser limpio. Pero si tú nos matas, de todas maneras vas a llegar a ser rey, pero sí con esta mancha. Qué prudente, qué sabia era Abigail. Y otra de las cosas que tenemos que entender, era muy inteligente para el buen entendimiento a los acontecimientos. Ella podía ver qué es lo que estaba sucediendo. Terminemos con esta historia, del 32 al 34. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. La decisión ya estaba tomada. Y cómo David sabe distinguir a una mujer inteligente, a una mujer prudente, a una mujer bendecida por nuestro Dios. Hermanos, cuando vamos con la bendición de Dios, Dios nos respalda, Dios nos bendice, Dios nos da la victoria. David respondió, no le quedó de otra. Ve a una mujer humillada, ve a una mujer inteligente,
Ve a una mujer que se echa la culpa. Ve a una mujer que reconoce la debilidad de su hogar. Ve a una mujer conciliando. Entonces, ¿qué le queda a David? Responder en consecuencia. Responder en bendición. Hoy más que nunca se necesitan mujeres así. A lo mejor tu esposo es incrédulo. A lo mejor tu esposo incluso te impide ir a la iglesia. A lo mejor tu esposo se molesta el que leas y en que ores. Hay muchos casos que conozco y Dios te está hablando a ti, amada hermana. Identifícate con Abigail. Abigail, si este acontecimiento no hubiera sucedido, ella hubiera seguido en su hogar. Ella hubiera seguido en lo que Dios había permitido para su vida. Ella hubiera seguido buscando la dirección de Dios. Ella nunca abandonó. Ella bendijo su hogar. Y me atrevo a decir que toda la bendición que tenía Nabal, mucho tenía que ver con Abigail. Mucho. ¿Por qué? Porque se ve. Los mismos siervos van con Abigail, no van con Nabal. Entonces, para terminar, en la prudencia para saber cómo actuar y cuándo callar. Abigail era muy prudente. Versículos 35 al 39, ¿cómo termina la historia? Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal. Y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Qué historia, hermanos, qué bendición. Veamos aquí cómo Dios tomó la venganza de David. Cuando estamos del lado correcto, cuando estamos del lado de Dios, Él nos bendice. Él nos da la victoria. Oremos en esta mañana. Hablemos con Dios. Posiblemente te identificaste con Abigail. O a lo mejor tú eres un Nabal tonto, insensato, soberbio, que Dios te ha bendecido y cuando te piden gratitud, tú respondes mal. ¿Cómo le voy a dar? ¿Cómo le voy a bendecir? Si Dios te ha dado mucho, si Dios nos ha bendecido mucho, es un momento para bendecir a los demás. Es un momento para agradecer a nuestro Dios. Dios no quiere Nabales. ¿Tú eres un Nabal? Dile, Señor, perdóname en esta mañana. Perdóname, Padre, porque me he encargado solamente de mí. De atesorar, reunir, acumular, Señor, y no dar nada en bendición. No quiero ser un Nabal, Señor. No quiero solamente que todo gire en torno a mí, Señor. Ayúdame, Padre, te pido perdón por esto, Señor. Pero, Padre, también quiero orar por mis hermanas, por todas aquellas, Abigail, Señor, que están escuchando en este día. Que tú les bendigas, Padre. Que tú les fortalezcas. Que sigan adelante, porque si bien a lo mejor ni su esposo ni su familia las reconoce, hoy Dios te dice que Él sí te valora, que Él sí ve lo que tú haces, que Él sí conoce tus acciones y que un día vas a dar unas buenas cuentas delante de Él. Pero si tú eres una mujer y no te pareces nada a Abigail, dile, Señor, perdóname, todavía peleo mucho, todavía soy contestona, todavía pago mal por mal, todavía la mentira está en mi boca, todavía soy cómplice de los errores de mi familia. Señor, me arrepiento en este día. Ayúdame, Señor, a que mis manos estén limpias y que tú me veas en amor y en justicia, Padre amado. Señor, gracias por esta historia. Gracias por estas vidas. No queremos ser Nabal, Señor.
Enséñanos a ser prudentes, inteligentes, sabios, que amemos tu obra, que amemos a tu pueblo y ser pacificadores. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.